Buenas, bienvenidos a este tercer vídeo sobre los algoritmos del ABP. Hoy le toca al algoritmo de implementación. Entonces, bueno, como siempre, empezamos con una serie de definiciones que ya conocemos, la del problema, la del reto. Hay que destacar otra vez la secuencia o plan de actuación, que es el conjunto de actividades a realizar por parte del alumnado. Y a lo largo de esa secuencia se tendrán que desarrollar diversos productos o entregables de importancia para nuestro proyecto o también para aprendizaje basado en problemas. No necesariamente hay un solo proyecto final, puede haber varios productos intermedios y no todos los grupos o equipos, tienen que tener el mismo proyecto final, el mismo producto final. Definimos también el prototipo de actividades como la secuencia prevista por el docente, que no tiene por qué coincidir con la secuencia real que va a hacer el alumnado, porque muchas veces al alumnado se le ocurre cosas que a nosotros pues se nos había pasado por alto y enriquece muchísimo el proyecto. A mí me pasa constantemente, incluso surgen nuevos proyectos de ideas del alumnado dentro de un proyecto concreto. El fundamento teórico, que es el documento con la teoría y práctica necesaria para dominar un determinado contenido. Por ejemplo, en el proyecto Galileo surge la necesidad de trabajar con sistemas de 2×2, con ecuaciones de segundo grado, con funciones cuadráticas. Pues si suponemos que el alumnado no conoce las funciones cuadráticas, pues habrá que introducirlas en ese momento, y eso se hace utilizando fundamentos teóricos. Los hitos, que serán los momentos importantes dentro del proyecto, en los que hay que hacer entrega de algún producto parcial o del producto final, etc. La ficha de seguimiento curricular, descrita en el primer artículo de esta serie y que es crítica para que el alumnado no se pierda. Actualmente, insisto, creo que no se está insistiendo mucho, valga la redundancia, en que el alumnado reflexione sobre lo que está aprendiendo, y tampoco se está diciendo que el alumnado refleje de forma organizada y ordenada qué elementos de contenido del currículo está aprendiendo, cuáles está aplicando, qué criterios de evaluación están siendo aplicados. Todo eso lo tiene que identificar el alumnado para que no cunda el pánico en el mismo, ni el desorden, que es una de las grandes desventajas del ABP si no la tenemos en cuenta. Organizamos los recursos y agentes externos, los fundamentos teóricos que podremos usar. Planteamos el reto en un día cero impactante. Es importante que ese día cero sea especial, que hagamos una videoconferencia con el agente externo, que pongamos un vídeo impactante, que nos preparemos una buena escenificación para llevarla al aula, para que el alumnado, para engancharlo. Organizamos los equipos de trabajo. Normalmente yo trabajo con equipos de 3 en vez de 4 personas, a veces de 4, y preferentemente heterogéneos. Y lo más importante de todo, lanzamos una tormenta de ideas inicial en la que, una vez tenemos claro el objetivo del proyecto, o el objetivo de la unidad de aprendizaje basado en problemas, o el objetivo de la tarea, el alumnado realiza un plan para conseguir ese objetivo. Si fuera una tarea guiada, ya el alumnado contaría con esa secuencia de pasos y por lo tanto tormenta de ideas pues no tiene sentido. Esta tormenta de ideas tiene realmente sentido cuando trabajamos con proyectos y con problemas. Hacemos un comentario, y es que este prototipo es flexible y abierto, el que nosotros tenemos y que no le damos al alumnado, y en esta tormenta de ideas les ayudaremos a identificar pasos que son necesarios. ¿Por qué? Porque si nosotros no ayudamos al alumnado en esta tormenta de ideas, no podemos garantizar la rentabilidad educativa del proyecto. Esto es vital. Fue una de las cosas que criticaba Dewey a Kilpatrick. No solo que los proyectos se hacían en base exclusivamente a los intereses del alumnado, sino que una vez elegido un buen proyecto, pues no se garantizaba que se recorrían la serie de pasos mínima para que esto sea rentable desde el punto de vista curricular. Es una de las cosas que desgraciadamente se suele criticar al ABP, como que el ABP es hacer presentaciones o hacer maquetitas. El ABP no es eso, el ABP es algo mucho más serio. Consensuamos el calendario de hitos con el alumnado, que será flexible, podrá variar. Y ahora empezamos a ejecutar cada uno de los pasos del plan. Entramos dentro de este para, que es una estructura potente, iterativa. A ver si localizo al final, aquí está. Empieza aquí arriba y finaliza aquí. Para cada paso del plan que ha llevado a cabo el alumnado, tendremos que hacer
Si el alumnado no cuenta con los conocimientos necesarios, entonces aquí lo que nosotros normalmente solemos hacer es dejar que el alumnado entre en crisis, que intente llevar a cabo ese paso aplicando los conocimientos de los que dispone, activando los conocimientos previos. Pero si no lo logra, en ese momento surge la necesidad de aprender el elemento teórico por medio del fundamento teórico correspondiente, el elemento de contenido, necesario para realizar ese paso. Si nosotros no dejamos que el alumnado entre en crisis, sino que directamente le decimos esto lo hacemos con este contenido, pues estamos perdiendo gran parte del alma del aprendizaje basado en proyecto. Una vez se reconoce dicha necesidad, nos vamos a la sección de fundamentos teóricos, como habíamos dicho, practicamos lo necesario, hace falta practicar, que siempre se dice en matemáticas, oye, ¿y no ejercitamos una destreza concreta, una rutina concreta? Sí, con contexto, siempre, eso sí, intentarlo al menos. Y después volvemos al proyecto. Hay que tomar una decisión importante, y es que en este fundamento teórico vemos solo lo que necesitamos para resolver el problema concreto, o si por el contrario decidimos seguir y ver el fundamento teórico por completo. Normalmente lo que hacemos es ver solo lo que se necesita. En nuestro caso particular, si este elemento teórico pues es el último momento del curso escolar en el que se va a ver y hay parte que no hemos visto, simplemente para evitar las guerras civiles dentro de los departamentos, pues terminamos de ver ese elemento teórico correspondiente y volvemos al proyecto. Aquí tenemos esos dos comentarios importantes. El segundo es muy importante, y es: con el aprendizaje basado en proyectos desaparecen los libros de texto. No desaparecen, se utilizan para hacer los fundamentos teóricos. Salimos del sí. En estos momentos el alumnado ya sabe qué herramienta aplicar y además la controla, la domina. Pues en este paso aplica esos conocimientos. No solo los aplica, sino que identifica la herramienta a aplicar. Imagínense por un momento que en este paso el alumnado tiene que utilizar un sistema de ecuaciones. Si el alumnado no cuenta con los conocimientos necesarios, vamos a imaginar que sí, que lo sabe, pues en ese momento tiene que identificar que esto se resuelve con un sistema de ecuaciones. Esto es una cosa que yo siempre he criticado. Por ejemplo, en matemáticas damos sistemas de ecuaciones con la metodología tradicional, donde vemos el tema de sistemas de ecuaciones, pero el alumnado nunca tiene que identificar que se resuelve con un sistema, porque durante ese tema pues simplemente va a resolver sistemas de ecuaciones, no se va a encontrar otra cosa. Y por lo tanto no aprende a identificar la herramienta matemática, y mucho menos a utilizarla de forma combinada con otras herramientas de otros bloques de contenido. Y como mucho, la interrelación es muy débil en geometría con álgebra y cositas así. Yo hablo de cosas mucho más potentes. Y bueno, ¿qué más? Pues nada, aplica el elemento de contenido necesario en este paso, lo registra en la ficha de seguimiento curricular de la unidad. Es importante que el alumnado anote de forma ordenada en esta ficha de seguimiento curricular de la unidad qué elementos de contenido está aplicando, de qué bloque de contenido. Reflexiona también sobre qué pasos le han llevado hasta aquí. Es importante que el alumnado constantemente, todos los días, sea consciente de qué está haciendo. El objetivo del proyecto era este, lanzamos una tormenta de ideas inicial, creamos un plan, el primer paso de este plan fue este, lo hicimos, el segundo paso del plan fue este, pero no pudimos hacerlo al principio porque desconocíamos la herramienta, tuvimos que aprenderla, volvimos al proyecto, la aplicamos, pasamos al siguiente paso, etc. Es decir, que el alumnado tiene que reflexionar constantemente sobre cómo y qué está aprendiendo y aplicando. Es fundamental para que realmente sea significativo todo el aprendizaje que está teniendo lugar. Una cosita que se nos olvidó es que en este elemento zona de aquí, cuando el alumnado aprende el fundamento teórico, podemos utilizar diversas estrategias, o bien clase magistral del profesor, o bien descubrimiento del alumnado, una exposición de un equipo concreto, etc. Tenemos múltiples posibilidades. Trabajo con las TIC, en fin, múltiples posibilidades. Tras reflexionar sobre lo que se ha hecho, no solo en este paso sino en los anteriores, realizamos el seguimiento de hitos para ver qué tal vamos y volvemos al principio para ir al siguiente paso. Cuando terminemos todos los pasos y hayamos logrado, por tanto, resolver el problema inherente al proyecto, al reto, y construir el producto final correspondiente, pues realizamos una reflexión final.
en la que vemos, oye, esto que hemos aprendido, ¿en qué otras situaciones lo podíamos haber aplicado? ¿Qué te ha parecido el proyecto en general? ¿Detectas algún patrón de funcionamiento? Esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando el alumnado hace el proyecto de el huevo del kiwi, se da cuenta de que esa estrategia la puede generalizar a múltiples situaciones. Por ejemplo, para calcular qué superficie de un bosque ha sido arrasada por un incendio, para encontrar qué superficie del planeta está ocupada por agua. Por ejemplo, si hiciera el proyecto un antropólogo en Valsequillo, verán que es a partir de unos huesos que pedimos a un museo sobre Guanches en Canarias. El alumnado intenta encontrar un método que permita predecir, estimar la altura de ese o esa guanche concreto, aborigen, a partir de uno de sus huesos, y para ello aplicar método científico, toma datos, lo representa en una nube, ve que aquello tiene forma lineal, aplica regresión lineal, etc. Pero ese esquema de trabajo es el mismo que necesita para resolver parte del proyecto Galileo, el proyecto Clepsydra entero, el proyecto Cannon Basket. Todos estos están en internet y los pueden buscar. O sea que el alumnado aprende no solo a identificar situaciones, sino patrones de resolución de problemas, estrategias. Esto es una cosa que a mí también me enamoró cuando empecé a usarlo con el alumnado. Y bueno, después de esto, pues, ¿qué más queda comentar? Nada, es destacar una vez más la reflexión, que ya la hemos destacado mucho. Destacar que el alumnado en el aprendizaje basado en proyectos hace el plan e identifica los pasos que va a ir haciendo, que en el proyecto, y por lo tanto no se la da al alumnado, al contrario que una web quest o una tarea guiada tradicional. Que el alumnado, para llevar a cabo el proyecto, tiene que aplicar elementos de contenido que conoce y elementos de contenido que no conoce y que tiene que aprenderlos en ese momento. Si ya los conociera todos, esto sería una práctica, no un proyecto. Y creo que poco más. Y con esto terminamos el último artículo. Nada, ha sido un placer, como siempre. Venga, hasta luego.